Entre los cerros, el monte y las yungas tucumanas hay un paisaje lleno de vida, de sonidos y de historias naturales que forman parte de la identidad de Raco y que esperan por ser contadas. Les damos la bienvenida al programa Sullana, desde la Facultad de Filosofía y Letras. Yo soy Martín Steinberg, él es mi compañero Leandro Llanes y en la producción está Sofía Gaspari. Este espacio está pensado para conocer, valorar y reflexionar sobre la biodiversidad de este hermoso espacio tucumano habitado por cada uno de ustedes. En el programa de hoy vamos a hablar sobre la fauna que habitan en nuestras yungas tucumanas, especialmente los tucanes, una de las especies más representativas y fascinantes del norte argentino. Además, recorreremos el mundo de los árboles nativos que se encuentran en Raco, fundamentales para el equilibrio del ecosistema y la vida silvestre. Para ello, contaremos con la visita de dos especialistas que harán de este programa algo más dinámico y una experiencia súper enriquecedora. Conocer nuestro entorno también es una forma de valorarlo y cuidarlo. Así que los invitamos a acompañarnos en este programa porque además detrás de cada ave, cada árbol y cada paisaje también existe una historia que merece ser conocida y preservada. Damos finalizado esta introducción y pasamos con la primera entrevista. Bueno, ahora inauguramos el segundo segmento, que es un segmento de aves. Tenemos a una invitada, Giselle Mangini. Es bióloga con orientación a la ecología, recibida en la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente ejerce el rol de investigadora en el CONICET y trabaja en el Instituto de Ecología Regional acá en Tucumán. Gracias a proyectos de refuerzo poblacional, como el proyecto TUCAM, impulsado por distintas universidades y el gobierno de nuestra provincia, y llevado a cabo en la Reserva Experimental de Orcomolle, un proyecto que busca la conservación de esta especie. Actualmente es posible avistar a estas aves en libertad. En estas últimas semanas, varios residentes de Raco pudieron apreciar tucanes por la zona, pájaros conocidos por ser simpáticos, curiosos y sociables. Tomando en cuenta los últimos casos de reintroducción de la especie, como fue la de los tucanes en Orcomolle y actualmente en Raco, y el caso del cóndor andino liberado en Tafí del Valle, nos gustaría preguntarle unas cuantas cositas a nuestra invitada. Así que bueno, bienvenida. Hola Martín, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Te hago la primera pregunta. Sí. ¿Cómo influye la reintroducción de aves en el equilibrio ecológico de un ecosistema? Esa es una gran pregunta. Influye de muchas maneras, ¿no? O sea, como que si imaginamos a los ecosistemas como tal, son sistemas complejos con muchas variables, muchas especies interactuando, especies que representan diferentes partes de un todo, y cada parte es necesaria para que ese ecosistema funcione, ¿no? Muchas veces uno habla de roles ecológicos dentro de un ecosistema, en donde si lo pensamos es como que cada partecita que puede estar representada por una especie, un conjunto de especies, cumple un rol dentro del ecosistema para que se mantenga y sea resiliente en el tiempo. Entonces, por ejemplo, ya que comentabas el caso del cóndor en Tafí del Valle, ¿no? Los cóndores cumplen un rol que es muy interesante, es el rol de limpieza en el ecosistema, ¿no? Los cóndores son carroñeros. A diferencia de lo que se cree, no cazan, no tienen fuerza en las patas, de hecho, para agarrar nada con sus patas. Y lo que hacen básicamente se alimentan de carroña, de animales muertos. Tienen buen sentido del olfato, lo que los lleva a desplazarse grandes distancias, por ejemplo. E imaginémonos que el cóndor cumple ese rol de limpieza junto a otros organismos, ¿no? Más chiquitos, por ejemplo, las bacterias descomponedoras, insectos descomponedores, y el cóndor que puede limpiar ese cadáver. Si no están todos esos componentes, nunca se descompondría, claro, y esos nutrientes no volverían al sistema. Entonces, no solo la reintroducción, sino como la persistencia de todos los seres vivos en el ecosistema hace que el ecosistema se mantenga y también, en ese caso, los seres humanos, parte de ese ecosistema, podamos seguir viviendo en él, ¿no? Bien, perfecto. Muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta, muy interesante, la verdad.
¿Cómo afecta la actividad humana a la adaptación de aves reintroducidas? Esa otra pregunta interesante. Pero ahí tenemos como dos partes, ¿no? Dentro del complejo que es reintroducir una especie, imagínense que hay dos momentos de reintroducción de esa especie. Cuando una especie está siendo rehabilitada o preparada para volver al ecosistema, y después cuando ese mismo individuo que fue preparado se encuentra con seres humanos, ¿no? Son dos momentos diferentes y en esos dos momentos se vinculan entre sí. Si esa preparación previa a liberar al individuo no fue planeada con suficiente detalle, puede generar consecuencias en el encuentro de esa especie después con el ser humano. Bien. Entonces hay como que se relaciona todo eso, ¿no? Ahí hay muchas formas de, si uno como parte de la comunidad que está recibiendo una especie, o inclusive que ya convive con un montón de especies, ¿no? Como que en un ambiente hay muchas especies conviviendo con nosotros, no solo las que se reintroducen. Claro. Si quieren, el mejor consejo para ayudarlo en esa adaptación es respeto, ¿no? O sea, los seres vivos son seres vivos como nosotros, y respetar siempre su espacio y no intentar tratarlos o esperar que se comporten como uno quisiera, ¿no? Que muchas veces queremos que los animales se comporten con ternura y que no sean, que no hagan daño, que por ejemplo que el tucán no nos coma los frutos de los árboles. Bueno, el tucán come frutos, va a comer frutos de los árboles, pero siempre como intentando desde nuestro lugar de seres humanos compartir ese espacio con los otros seres vivos. Bien, perfecto. Vamos con una preguntita más. ¿Qué aves son habituales de encontrar en Raco? Uy, un montón. Raco es buenísimo. A mí me gusta mucho Raco, voy bastante seguido. En Raco más o menos se pueden encontrar entre 170 y 200 especies de aves diferentes. Desde, bueno, los tucanes, águilas, en Raco se pueden ver cóndores, ya que lo mencionabas, se pueden ver aves trepadoras, las famosas chuñas, no sé si por ahí la gente que nos escucha en Raco las ha visto, pájaros carpinteros, está el carpintero lomo blanco, que es la especie más grande, que quizá es toda negra con el copete rojo el macho y copete rojo y negro la hembra, que capaz que lo han visto. Se suele ver mucho como en la entrada de Raco, cerquita del control policial, por ahí capaz que lo ven, y lo mismo las chuñas. Y lo interesante que pasa en Raco con las aves es que confluyen dos ambientes diferentes, que es las yungas y el Chaco seco. Entonces, al confluir dos ambientes diferentes, tenemos especies de aves de los dos ambientes. Y eso hace que haya mayor diversidad de aves, especies diferentes, colores diferentes, que bueno, son súper lindos, así que un montón. ¿Y qué condiciones se tienen que dar para que haya tanta cantidad de aves en Raco, por ejemplo? Y lo que está bueno de Raco es que confluyen dos cosas, ¿no? Hay como... Yo noto que Raco está creciendo, cada vez hay más construcciones, pero también se respeta mucho los árboles en pie. Entonces quedan muchos árboles en pie, mucha flora nativa, muchas especies de arbustos nativos, cactus, ¿no? Hay muchas aves que se alimentan de los cactus, por ejemplo, que ya yendo para la parte del Ciambón, ¿no? Si uno quisiera, se vuelve un poco más húmedo y desaparecen los cactus, pero todo lo que representa alimento para las aves, sustratos de alimentación diferentes, permite o hace que se magnifique esa diversidad. Claro, perfecto. ¿Y cómo puede la educación ambiental ayudar a conservar especies de aves nativas? ¿Qué crees vos? Y no sé si la educación ambiental puede ayudar. Yo diría que es necesaria, ¿no? Perfecto. O sea, no solo puede ayudar, no, seguro ayuda. Es como, es clave. Y ahí ocurre algo súper interesante, que es como
no es fácil abordar la educación ambiental, ¿no? O sea, desde qué perspectiva se aborda la educación ambiental, cómo quizás un docente puede transmitir tanto en un aula con un grupo de personas. A mí a veces me cuesta pensarlo, pero creo que el primer paso es como pensar que el ambiente no es el medio ambiente, es el ambiente, ¿no? O sea, no es que nosotros estamos en el medio y todo lo que nos rodea es el ambiente. Claro. Eso es un concepto clave y que nos ayuda a nosotros a entender y respetar, de nuevo, ¿no? Aparece la palabra respetar a otros seres vivos. Y para mí es fundamental no creer que la naturaleza tiene valor intrínseco. No hace falta que nosotros los humanos le demos ese valor, ¿no? Entonces, abordar la educación ambiental desde ese lugar para mí es fundamental, digamos. Entonces, dando la posición que merece, digamos. Claro, sí, o sea, no hace falta que economicemos la naturaleza, ¿no? Como que todo tiene un valor intrínseco y merece seguir existiendo, digamos. Entonces, a partir de ahí surgen un montón de caminos para que la educación ambiental sea ¿no? este medio en donde nosotros, los docentes nos enseñan o nos ayudan a comprender un montón de cosas desde esa perspectiva para después respetar y entender que las cosas tienen su valor intrínseco, digamos. Qué lindo. Bueno, llegamos ya a la última pregunta. ¿Qué recomendaciones pensás que podés dar para la reintroducción de los tucanes sea exitosa en Raco? ¿Algún consejo para los oyentes? Uy, un montón. No, ahí está bueno, o sea, algo clave es que los tucanes, ¿no?, ya existían en Tucumán, que acá, como bien dijo Marti al principio, el proyecto es un proyecto de refuerzo poblacional, ¿no? O sea, durante muchos años, si no me equivoco, en 1960 y algo, había sido el último documento que se tenía de los tucanes, y en 2011 vuelve a registrarse de nuevo. Y ahí se los registra de forma natural. O sea, si uno piensa en el mapa de Argentina, la especie de tucán, acá en el noroeste de Argentina tenemos una especie de tucán, mientras que en el noreste, o sea, Misiones, especialmente, tenemos 4 especies más. En total tenemos 5 especies en Argentina. Bien. La que ocurre acá es el tucán grande. Y esta especie ya se distribuía por el noroeste de Argentina, ¿sí? Si uno cruza la frontera, va de Tucumán a Salta, empieza a ser un poco más abundante, en Jujuy un poco más abundante. Entonces, más al norte sería. Más al norte. Entonces aquí estamos como en el límite de la distribución de la especie. Entonces, todo este proyecto de refuerzo poblacional intenta que la población que ha sufrido desgaste porque se deforestó, porque se talaron los bosques, porque hubo un cambio radical con la construcción de las ciudades y todo eso, ayude a que crezca esa población. Bueno, los oyentes que nos están escuchando, lo que pueden hacer es enamorarse de verlos en libertad, digamos, disfrutarlos cuando los vean, de nuevo surge, o sea, respetarlos, no intenten alimentarlos porque muy importante. Claro, muchas veces uno no sabe, pero lo alimenta con amor que uno tiene, pero en realidad le está haciendo daño. Ellos son capaces de encontrar su alimento. Y si quieren, pueden plantar árboles nativos que produzcan frutos para los tucanes, que quizás en el siguiente segmento podemos saber más de eso. Que eso puede ayudar a que ellos encuentren alimento a lo largo de todo el año. Bueno, muchísimas gracias por estar acá, un gusto, y bueno, esperamos que les haya gustado este segmento y ya venimos para otro nuevo. Buenísimo, gracias Martí. Bueno, antes de continuar con el siguiente segmento, queríamos invitarlos a hacer una pequeña pausa para escuchar a Raco, porque muchas veces la naturaleza no solo se observa, sino que también se escucha. Entonces vamos a pasarles unos sonidos grabados
Y mientras suena, pueden intentar averiguar o decir, imaginar de dónde vienen, qué animal los produce o qué paisaje representan. En lugares como Raco, cada sonido forma una parte del ecosistema. Los árboles, el agua, las aves y hasta el silencio cumplen un rol importante. A veces, conocer un lugar también significa aprender a reconocer sus sonidos cotidianos. Y después de esta pausa sonora, continuamos con el programa Sullana para hablar ahora sobre los árboles nativos, especies invasoras y el cuidado ambiental en nuestras yungas tucumanas. Vamos a dar pie ahora a nuestro segundo invitado. Bueno, ahora pasamos al segundo invitado. Estamos ahora con Néstor Ignacio Gasparri. Él es ingeniero forestal, recibido de la Universidad Nacional de La Plata y actualmente trabaja como profesor en la Facultad de Ciencias Naturales de la UNT, como investigador en el CONICET y es parte de la empresa Red Forest. Bueno, en Tucumán existe un problema ecológico importante relacionado con la convivencia entre árboles nativos y especies exóticas introducidas por el humano. Muchas especies extranjeras, traídas con fines estéticos, forestales o urbanos, lograron expandirse de manera invasiva y competir con la vegetación autóctona de las yungas y otros ecosistemas provinciales. Este reemplazo de árboles nativos modifica el suelo, la humedad, la descomposición de las hojas e incluso afecta a aves, insectos y a otras especies que dependen de la flora local para alimentarse y refugiarse. Además, los árboles nativos suelen sostener una mayor biodiversidad que muchas especies exóticas. Bueno, ahora sí, pasamos con Ignacio. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola, buenas tardes. Bueno, ¿te parece que arranquemos con la pregunta? Dale, métele. Bueno, lo primero que te queríamos preguntar acá en la radio es ¿cómo pueden las comunidades diferenciar entre una especie nativa y una extranjera y ayudar a frenar la propagación de las especies justamente invasoras? Bueno, por ahí vale la pena aclarar primero que una especie exótica o extranjera no es estrictamente la nacionalidad, sino una especie es exótica cuando no pertenece digamos, al menú de especies naturales de ese ecosistema. En ecología, para que algo sea exótico, tiene que existir una barrera de dispersión. O sea, no tenía que llegar naturalmente la especie a Tucumán, vamos a poner así. Claro. Con esto, ¿qué quiero decir? Si vos agarrás una araucaria de Misiones, estamos en Argentina, pero en Tucumán es exótica. Claro. ¿Sí? No habla de la nacionalidad. La segunda cuestión es que no todas las especies exóticas son invasoras. Entonces eso también es importante. Entonces, los humanos introducimos muchas especies que vienen de otros sectores, de otros ecosistemas, por distintos fines, como vos decías, pero no todas las especies se transforman en invasoras. Todo esto para decir que en realidad la lista de invasoras es una lista bastante corta, no es que hay un montón de especies que son... Y en el caso de las yungas, y particularmente en Raco, los problemas de invasión de árboles están concentrados en el siempreverde y la acacia negra, que son las dos especies que ocupan más espacio y que pueden ser más problemáticas en la región. Entonces, la respuesta es quizás teniendo en claro esas dos especies y quizás sumando algunitas más, pero no sería una lista muy larga, digamos. Perfecto. Bueno, siguiendo, la pregunta era ¿cómo se trabaja con barrios o municipios para reemplazar especies invasoras sin afectar la vida cotidiana de las personas? Bueno, en definitiva, los árboles en los municipios o en un ambiente urbano cumplen alguna función estética o de regulación del clima, para dar sombra y cuestiones por el estilo. Entonces hay especies que en algún momento se decidieron usar, pero después mostraron problemas de invasión. El caso del ligustro es el más clásico, digamos. Se lo usaba mucho para cortinas verdes, ser arbolado en los jardines, sombra. Es siempre verde, entonces se usaba mucho, pero después se volvió invasora. Entonces, lo que se puede hacer es estas especies que son peligrosas, que pueden tener un proceso de invasión, y reemplazándolo por otras, preferentemente en muchas situaciones
por razones de manejo nativas que cumplan esas funciones. O sea, si quiero sombra, si quiero alguna Claro. cuestión siempre verde, y es ir reemplazando gradualmente esa lista de especies riesgosas para la invasión. Bien, bien, perfecto. Bueno, pasando con la tercera, sería qué consecuencias tienen estos árboles sobre el agua, el suelo y la biodiversidad que utiliza la comunidad. Bueno, ok. Muchas de las especies exóticas invasoras que son exitosas en ese sentido tienen algunos rasgos que hacen que son bastante eficientes en el uso de los recursos. Por ejemplo, el ligustro ha mostrado tener mayores tasas de absorción de agua de suelo y de evapotranspiración que las especies nativas. Ujú. Cambia los patrones de oferta de alimento para la fauna, por eso son tan exitosas en la dispersión, en invasión. El ligustro da fruto durante el invierno cuando las nativas no están dando fruto. Entonces las aves van a comer eso, lo dispersan, pero después forma un bosque que no es muy atractivo en otro momento porque Claro. solo ofrece un tipo de comida, no ofrece mucho refugio, Ujú. y entonces la biodiversidad de los bosques de ligustro, por ejemplo, es bastante más baja que la biodiversidad en términos de fauna, y de plantas también, que la de los bosques nativos. Entonces, en definitiva, estos lugares que son ocupados por especies exóticas terminan teniendo una oferta un poco más limitada en algunos aspectos de lo que se conoce como servicios de ecosistemas. O sea, la sociedad recibe de los ecosistemas servicios, que puede ser la regulación de clima, agua potable, biodiversidad y cosas por el estilo. El ligustro, por ejemplo, es muy bueno fijando carbono, fija muchísimo carbono, más rápido que las nativas probablemente, creo que eso está de hecho mostrado, pero por ejemplo deja escurrir menos agua. Claro. Hay menos recarga, digamos, de Claro, agua, claro. hay menos biodiversidad Claro. y cosas por el estilo. Claro. Bueno, y ya para terminar, sería qué especies nativas vos recomendás para plantar en Raco. Bueno, ok. Raco es un ambiente que está como confluye en un poco de selva de yungas y un chaco serrano, un ambiente un poco más seco. Para que para que los árboles funcionen bien en un ambiente urbano, tienen que tener algunas características. Por ejemplo, no deberían tener un derrame natural fuerte. Ujú. Entonces, el pacará, por ejemplo, está bueno, es una linda especie, pero derrama mucho. Se le caen mucho las ramas y crece mucho para los costados. Entonces funciona bien en un espacio abierto y en un parque, no funciona tan bien cerca de casas o infraestructura, pues las ramas se pueden caer encima y romperla. Claro. La tipa, ¿sí? La de flor amarilla, ¿sí? La tipa que se usa en las avenidas y eso también funciona bien, es un árbol de gran porte, debería ser en calles amplias, ¿sí? El tarco, jacarandá para los que somos del Río de la Plata, es un árbol que también tiene mucha difusión en usos paisajísticos y urbanos. Funciona bien también, es un poco sucio en términos de en la época de floración, todos disfrutamos las flores, pero después alguien Claro. tiene que barrerlas, Sí, sí, sí. digamos. Y, y esos son como el menú más obvio. Después se pueden probar algunas cosas un poco más específicas, pero bueno, todo depende del contexto. Calles angostas, cerca de infraestructura, Claro. necesitas árboles que no hagan mucha raíz superficial, que no te rompan la cañería, y que no tengan derrame. Entonces, por lo pronto, esas tres Exacto. pueden funcionar bastante bien. Y los lapachos, me estaba olvidando, Lapacho. que son la estrella del arbolado urbano ahora en esta zona, en el norte. Los lapachos son madera dura, tienen una tendencia a crecer torcidos e inclinarse un poco, hay que cuidarlos de joven para que armen un tronco bien recto y Claro. una estructura más firme, porque si crecen torcidos después empiezan, a medida que crecen se pueden caer, digamos, y también Claro. te aplastan un auto, no sé, se cae Claro, encima sí, de la es un gente. quilombo, sí. Sí, entonces hay que prestar atención a eso. Bien. Bueno, Bueno, buenísimo. Con eso terminamos la segunda entrevista. Muchas gracias por venir, Ignacio. nada, Espero la un hayas gusto. pasado bien. Hemos Sí. aprendido mucho acá en la radio. Y bueno, nada, eso. Muchas gracias por venir. no, un gusto. Suerte. Bueno, y llegamos al final del programa Suyana. Ahora estoy con mi compañera Sofía.
que anteriormente estaba en la parte de la producción. Y bueno, va a dar el cierre al programa del día de hoy. Les quería agradecer por vernos, ya que hoy recorrimos una pequeña parte de la enorme biodiversidad de Tucumán, de la yunga sobre todo, las aves que vuelven a recuperar su lugar, los árboles nativos que vuelven a expandirse y personas que trabajan todos los días para conservar estos espacios. Porque entender la naturaleza que nos rodea también es una manera de construir comunidad y fortalecer el vínculo con el lugar que habitamos. Desde la Facultad de Filosofía y Letras les agradecemos por ver, agradecemos a nuestros invitados, a la producción, a la profesora Eva Fondevila, y los invitamos a seguir observando y escuchando y cuidando al paisaje de Raco.